Bienvenidos. Vamos a empezar este live de oportunidad de inversión inmobiliaria. Vamos hoy a hablar sobre los mitos de inversión cuando vamos a comprar una propiedad, sobre todo cuando vamos a invertir en cualquier bien raíz. Tenemos muchos mitos, a veces nos detienen para tomar la decisión, para invertir y para utilizar los ahorros, ¿verdad? Entonces hoy queremos contarles 5 de esos mitos que son súper importantes, son demasiado valiosos y estamos aquí en una oportunidad de inversión inmobiliaria para contarles acerca de esto, ¿verdad? Entonces hoy estamos Juan Pablo Lizarralde, quien les habla, Sebastián, que estamos los dos juntos aquí dándoles este live con estos tipsitos cortos. No nos vamos a demorar mucho, pero van a ver que este contenido es súper valioso, les va a ir súper bien. Por ahora vayan comentándonos de dónde se conectan, y cuenten, denos like, denle clic a todas esas cositas, corazones, todo durante el live para que nos ayuden bastante. Este es nuestro primer live del año, entonces queremos que sea súper productivo. Estamos con la mejor energía para darles a ustedes estos 5 tips, estos 5 mitos debatidos aquí con Sebas. Que Sebas es un experto en esta parte inmobiliaria. Sebas, ¿cuántos años llevas tú en esta parte de inversiones inmobiliarias? Hola, Juan. Yo llevo más de 5 años en el sector inmobiliario. De hecho, pues, algo muy chévere es que yo conocí a Juan y a los otros inversionistas inmobiliarios a través de una empresa donde trabajaba. Ellos son clientes míos, fueron clientes míos hace un par de años. Entonces, todos en oportunidad somos inversionistas. Pero vamos a contar unas cosas muy interesantes acá. Eso, Listo, maravilloso. súper, entonces arranquemos. Listo. Yo voy a hablar de unos mitos, de los principales, ¿cierto? Y es que mucha gente cree que para invertir en propiedad raíz solamente los ricos pueden invertir en propiedad raíz, ¿cierto? Y esto es totalmente falso. Obviamente, sabemos que comprar una vivienda, comprar una casa, una finca, es un gasto bastante elevado, pero no quiere decir que solamente sea exclusivo para de ciertos estratos o ciertos niveles económicos. Existen varias estrategias que podemos hacer para comprar viviendas. Y una de ellas es, por ejemplo, la compra de vivienda fraccionada. Últimamente hay mucha gente que entre varios hacen vaca, ¿cierto? Y compran entre varios un apartamento por inversión o lo compran, por ejemplo, para utilizarlo, ¿cierto? Otro importante es el tema de que en Colombia y en varios lugares del mundo existe la compra de viviendas sobre plazo, en los cuales tú vas a pagar el 30% de ese apartamento. Y lo más importante es que el 30% lo podemos pagar incluso a 30 o 40 meses. Juanpa, cuando yo le vendía un apartamento hace 2 años y medio, compré un proyecto que le dio más de 44 meses para pagar la cuota inicial. Entonces no tuvo que sacarle entre unos 300 millones de pesos cada mes va pagando su apartamento. Otro tema importante es el mercado de los créditos hipotecarios, el sector financiero. Pero, ¿a qué voy con eso? Colombia y muchos países tienen establecidos diferentes parámetros para que uno pueda acceder a la financiación de su vivienda a través de crédito hipotecario o de habitacional. Y en ocasiones serían hasta el 70, 80 o hasta el 90% de los inmuebles. Razón por la cual tienes que tener todo el dinero disponible. Y otra cosa interesante es que mucha gente la está empezando a aplicar, es que si de pronto te quieres una propiedad de un valor muy elevado, puedes comprar una propiedad antes que te sirva como un escalón. Eso se llama una compra escalonada. Es decir, yo compro un apartamento pequeño de 200 millones de pesos, lo voy pagando, ya al cabo de unos años lo vendo, ya el apartamento va a la orientación y ya me quedo un apartamento de 500 millones de pesos. O también utilizo los ingresos extras para pagar mi siguiente apartamento, que es vender como una inversión, como una escalita a un futuro mejor. Yo quisiera, Sebas, disculpa que te interrumpa, detenernos ahí en este punto súper importante, porque mira, nosotros cuando estábamos iniciando en este mundo de las inversiones inmobiliarias, teníamos realmente ese mito en la cabeza, que esto simplemente era para personas que tuvieran mucho dinero ahorrado o que tuvieran el dinero casi total para comprar la propiedad. Sin duda, cuando uno averiguaba las condiciones de mercado, las cuotas a pagar muy altas, los pagos iniciales del porcentaje de las propiedades muy altos, algunas propiedades nos hablaban del 30, del 40% que había que dar de un rabioso contado, y eso limitaba mucho la idea de poder comprar una propiedad, ¿cierto? Eh, entonces, ese mito es súper importante. No solo los ricos pueden invertir en propiedad raíz. Y lo que acaba de decir Sebas es súper importante. Es decir, nosotros podemos hacer una compra escalonada. Siempre le apuntamos de pronto. Queremos hacer la casa de los 600 millones, de los 1000, de los 400. Pero muchas veces pues no tenemos el dinero suficiente para la cuota inicial y todas estas cosas que mencionamos. Podemos implementar, ese es uno de esos tips, es implementar esa compra escalonada. Iniciemos con un inmueble de menor valor que infiera una cuota inicial más baja, al que yo pueda acceder más fácilmente por mis ingresos a un crédito hipotecario, ¿cierto? Y a través de ese modelo yo pueda llegar a mi propiedad soñada al hacer como esa compra y venta de esa propiedad. Entonces me parece súper importante rescatar ese punto que dijo Sebas, es vital para que lo tengamos en cuenta y muy presente. Y es pues increíble cómo a través de esa compra escalonada tú puedes llegar a esa propiedad que deseas. Correcto, Juan, muy buen aporte. Y porque
vamos a lo mismo. Todas estas compras, todas estas proyecciones, es como la educación y la planeación financiera que uno tenga. Entonces ya iba como toda la línea. Es decir, un proyecto a 5, 10, 15, 20 años, puedo hacer algo muy interesante pegando desde lo más importante es arrancar. Eso es mi primer punto de vista. Bueno, yo les voy a hablar del segundo mito que va muy bien por ahí. Les voy a hablar de este segundo mito que es súper importante. No tengo dinero para comprar una casa, no tengo la plata, no tengo el ahorro, no tengo la cuota inicial, ¿qué voy a hacer? Yo quiero mi propiedad, pero no puedo. Entonces, miren que ya Sebas nos dio muchas de esas claves. Y para rescatar dentro de este punto, dentro de este mito, es súper importante. Lo primero, educación financiera. Vamos a educarnos financieramente para poder tener nuestras finanzas y la plusvalía que podamos tener o ese porcentaje de nuestros ingresos que vamos a apartar, lo vamos a ir guardando, lo vamos invirtiendo en productos que nos vayan rentando para poder conseguir ese capital y tener ese pago inicial o down payment que dicen algunas páginas de propiedad inmobiliaria, y eso nos va a llevar a ese camino, ¿verdad? O otra de estas, de cómo también rompemos ese mito, nos podemos juntar entre varios. Nosotros siempre creemos que solo una persona puede comprar el inmueble. Ya lo hicimos cuando Sebas nos planteó la posibilidad de hacerlo. Nos unimos 5 amigos. 5 amigos compramos un apartamento y cuando nos lo entregan nosotros podemos escriturar en 5 partes y cada uno tiene su participación. Entonces, que miren que este tema colaborativo que hoy está tan de moda es supremamente eficaz a la hora de comprar un apartamento. Entonces tú te juntas con tus amigos, compran un apartamento en planos, que ahí viene ese otro tip, comprar en plano. Tú compras una propiedad cuando recién la constructora lanza ese proyecto, lo empiezan a hacer, te documentas muy bien, que es lo que yo les hablaba de la educación, te documentas muy bien, te pegas, chupas rueda, como por ejemplo de oportunidad inmobiliaria, chupa rueda de oportunidad inmobiliaria, que nosotros contamos, damos tipsitos, hablamos de propiedades, publicamos oportunidades muy buenas, tú chupa rueda, aprendes, te educas y de esa manera puedes encontrar una mejor propiedad en donde puedas invertir a largo plazo, pagar la cuota y no tienes que tener el 30% que se requiere para invertir, para comprar la propiedad, sino que ese 30, 40% lo vas pagando a lo largo del tiempo mientras construyen el apartamento, la unidad, la casa, lo que desees comprar. Entonces mira que son formas súper, súper importantes a tener en cuenta para desmitificar no tengo dinero, ¿cierto? Se han hecho los mejores negocios, grandes empresarios, sin grandes cantidades de dinero. Entonces, también en el mercado inmobiliario esto aplica, ¿cierto? Entonces, ahí ya hablamos de los socios, hemos hablado de los créditos hipotecarios, vemos un poquito más de relación a esto. Hay muchas opciones, muchos bancos presentando sus opciones de crédito hipotecario. Hoy en día, las tasas están un poco altas, sí es cierto, pero ojo muchachos, hay algo súper importante. Podemos renegociar esos créditos. Hoy vamos a tener una tasa alta, pero en el momento que baje, si tenemos una buena educación financiera y una capacitación, lo que podemos hacer es renegociar ese crédito con el banco. El banco nos compra ese crédito y nos bajamos de tasa. Entonces es otro miedo que yo tengo, no, yo tomo el hipotecario, pero es que la tasa está muy alta. Lo puedes tomar en el momento porque vas a tomar una propiedad que esté mucho más, el precio mucho más económico de lo que consigues en el mercado. Entonces con esa diferencia vas a poder tener ese dinero extra que significa y después renegociar la cuota con el banco. Entonces, en el hipotecario tenemos los subsidios, correcto, tenemos unos subsidios del gobierno que nos han dado, habían estado un poco frenados, pero ya vuelven a estar otra vez, como el subsidio de mi casa ya, es otro subsidio que nos puede funcionar, nos puede rebajar la cuota mensual y que el flujo de caja que tú tengas mensual te pueda dar. Entonces, miren que todo está relacionado. Si nosotros tenemos una buena educación financiera, si nosotros chupamos rueda, como por ejemplo con el oportunidad inmobiliaria que vamos dando tipsitos, les vamos dando pildoritas para que ustedes puedan entender muy bien de qué se trata todo este mercado. Bueno, ¿y qué más les ha... bueno, una súper importante. Vamos a hablar, muchachos, de una que nos puede hacer llegar a tener su inmueble soñado. Y es la cesión de derechos inmobiliarios. Nosotros nos especializamos en cesiones. Es aquellas personas que compraron en planos, pero antes de que les entreguen, quieren, digamos, vender su participación, vender su inmueble y cederle a la otra persona esta oportunidad que ellos adquirieron y que seguramente compraron a un mejor precio, le van a tener una rentabilidad, pero el que compra también va a estar beneficiado porque va a comprar mucho más económico. Entonces miren que esa es la forma de la cesión, es súper importante también para hacerte a tu patrimonio, para hacerte a tu bien inmueble, que puede ser tu trampolín para llegar al soñado, o puedes construir tu portafolio entre varios bienes en donde puedes llegar a tener una rentabilidad, un retorno de inversión interesante, unas rentas, ¿por qué no? ¿Cierto?
Entonces yo creo que ese sería el mito. Listo, excelente, ¿no? También. Y ahorita vamos con otro mito, el tercer mito se llama, mucha gente cree que la ubicación es lo único que importa, es decir, si mi inmueble está en el poblado de que Laureles, no necesariamente, ¿cierto? Que está en X parte, no tiene que estar en otra parte, sino que hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta, no solamente la ubicación, ¿cierto? Es la calidad constructiva del inmueble, ¿cierto? El tipo de materiales que se utilicen, si viene con acabado, el tipo de constructora, ¿cierto? El plazo, ¿por qué? Porque no va a haber un inmueble que entregan hoy, que no le tengan a final del año 2028, porque en el 2028 las cosas van a estar más costosas simplemente por el factor inflacionario, ¿cierto? El tema de cómo esté la economía en su momento, la dinámica del tipo económico, los objetivos del inversionista, qué nicho el mercado ataca, ¿cierto? Por ejemplo, si en el pronto tiene un mercado para cierto tipo de público, por ejemplo, un mercado hotelero, cierto tipo de diligencia estudiantil, diligencia para rentas cortas, que es la famosa por el booking, o si simplemente es un inmueble residencial, ¿cierto? Ahí vayamos. No es lo mismo el metro cuadrado de hotelería en Medellín, Laureles, que comprar metro cuadrado normal residencial, usualmente en la Bolivia prevalece casi que el doble de residencial normal, ¿cierto? Y muchos otros factores, ¿cierto? Entonces, no solamente yo me voy con algo específico como, o algo así tan general como la ubicación del inmueble en que zona está, sino hay que mirar más a fondo, ¿cierto? Eso es un mito muy importante. Ahorita vamos con el cuarto mito, Juanpa. ¿Cuál es el cuarto mito? Bueno, el cuarto mito es que el mercado inmobiliario es súper difícil de entender. Realmente muchas veces nosotros nos enfrascamos, no entendemos muy bien sobre las tasas, sobre el retorno de la inversión, no entendemos muy bien cómo encontrar esa excelente ubicación, Sebas. Muchas veces a nosotros nos da miedo porque decimos, hombre, esa sí será una buena ubicación. Y ahí está cómo tú te eduques, cómo tú entiendas, cómo tú aprendas, cómo tú te asesores. Nosotros, por ejemplo, en oportunidad inmobiliaria, los podemos asesorar, les podemos dar una asesoría personalizada como la que nos dio Sebas en su momento. Sebas nos asesoró y nos dijo, mira, este proyecto está empezando, este proyecto tiene muy buena proyección, una ubicación privilegiada, te puede servir para uso en rentas cortas, te puede servir para renta larga. Entonces, mira que hay varias cositas que podemos evaluar en cada una de estas inversiones que nos pueden hacer romper este mito, en donde sabemos, hombre, no es difícil de entender, siempre y cuando nos eduquemos, nos vayamos pues como a pegarnos de este tipo de información, ¿cierto? Correcto, Juanpa. Sí, mucha de la gente se abruma porque ve como que, uy, es que el crédito, ay, es que la que UR, que tasa de crédito, que el habitacional, que no sé qué, que con acabados, que sin acabados, que no sé qué, que el plazo. Pero ya cuando le explica el cliente, en realidad son tres cosas muy sencillas. Separar el apartamento, pagar la cuota inicial. Cuando nos entregan pagamos el crédito, ya la gente entiende, ¿cierto? Bueno, simplemente tienes que tener presente es escoger bien el inmueble, ¿cierto? Asegurarte de escoger el inmueble de acuerdo a tus objetivos. Okay. Si tu objetivo de inversión es muy diferente que tu objetivo es irte a vivir, ¿cierto? O si tu objetivo es irte a vivir solo es muy diferente que yo, que posiblemente tengo una familia de 2 niños y un perrito, ¿cierto? Y mi esposa. Entonces ya hay mirar como cada una de esas variables y no dejarse abrumar es más importante. Para eso estamos nosotros. Para eso también hay muchos asesores en el tema de subsidios de vivienda de las cajas de compensación. Y también están los asesores de los bancos para el tema del crédito hipotecario que ellos también te asesoran con toda la parte específica, ¿cierto? Entonces no dejarse abrumar. Bueno, Sebas, hay un tip súper importante que nos acabas de tirar. Me parece que cuando nosotros evaluamos muy bien para qué queremos comprar el inmueble, podemos tomar decisiones más acertadas en esta inversión inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar el inmueble para venderlo, para negociarlo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué nos sirve? Hombre, que el plazo sea largo, el plazo del crédito que vamos a tomar sea un plazo largo, ¿cierto? Porque no importa que sea el plazo largo, simplemente lo voy a vender y voy a liquidar el 100% de la deuda previamente. Cuando yo voy a vivir en el inmueble, pues tengo que evaluar otro tipo de decisiones. Entonces, es súper importante, muchachos, para que lo tengamos así en alta plastilina. Revisar muy bien para qué vamos a comprar, el destino de ese inmueble y de ahí devolvernos en las condiciones. Yo les quiero decir que por acá ya tenemos muchas preguntas. ¡Qué maravilla! Entonces, para que no se nos apuren, Hagamos. Claro, por supuesto. ¿es mejor arrendar o comprar la propiedad que se va a habitar? Súper buena esa pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Todo depende, como Juan Pablo dijo, ¿cierto? Eso depende, ¿cierto? Es decir, de varias razones. En un mercado que de pronto tenga tasas de crédito, tasas hipotecarias muy altas, a veces es mejor arrendar un apartamento que comprarlo. Porque puede que termines pagando mucho más de intereses mensuales que de arrendamiento como tal, ¿cierto? También depende. Cuando hay propiedades muy grandes, casas muy grandes, ¿cierto? Que valen mucha plata, valen por ejemplo los 2 millones de pesos. El predial, los gastos fijos de esas propiedades son tan elevados que posiblemente sea mejor incluso arrendarla, ¿cierto? Normalmente una propiedad puede tener un índice de renta del 0.4, 0.5, 0.6 al 0.7% mensual. Es decir, supongamos que el apartamento vale teóricamente 200 millones de pesos, en teoría el arrendamiento sería como 1.400.000. No quiere decir que un apartamento de 10 millones de pesos, el arrendamiento sean 10 millones o 14 millones.
En la medida que nuestra propiedad sea más alta, normalmente el índice de renta disminuye y quedamos anclados a una propiedad específica, lo que llamamos el costo de oportunidad. Si por alguna razón yo me separo o alguien fallece o me quiero ir de la ciudad, vender una propiedad de 2 millones de pesos es mucho más costoso. Entonces, para ciertas personas en el momento es más atractivo abrir el arrendamiento que vivir en propiedad soñada, ¿cierto? Claro que todo depende. Yo tengo un ejemplo súper bueno de esa pregunta y de pronto si nos extendemos un poquito más, ustedes nos perdonan. Yo vivo en un apartamento que vale 600 millones de pesos. Si yo fuera a comprar ese apartamento, ¿cierto? Tendría que tener una cuota inicial de más o menos 180 millones de pesos. Y adicional, hacer un crédito, ¿cierto? Del resto del dinero. Si ustedes evalúan, para mí la cuota de ese resto de dinero sería de 5 millones y pico a la tasa de interés de hoy, que está en el 1.20 y algo mensual, a 20 años. Entonces yo estaría con una cuota de 5 millones y pico, ojo pues 5 millones y pico, mensualmente durante 20 años, por un crédito de 400 millones de pesos. Entonces, imagínense esto, mi apartamento, el alquiler vale 3 millones y medio. Entonces yo estoy pagando, ¿cierto? Miren la diferencia, entre 5.700 menos 3 y medio. Yo estoy pagando mucho menos. Si yo tuviera esta capacitación financiera, yo esa diferencia la puedo guardar y utilizarla para tener la cuota inicial de otra propiedad que pueda poner a rentar y que me pague el arriendo. O si no, que me pague un poquito de esa parte. Entonces yo, por ejemplo, un apartamento que invertimos en Reserva del Mar, que vale 200 y pico millones, ese apartamento me puede dar tranquilamente 1,5 millones, 2 millones de pesos. Entonces miren que ya lo que hay que sacar para el arriendo es mucho más poquito. Entonces miren este ejemplo real de aquí y de ahora. Es una propiedad de 600 millones que la compras con un montón de dinero que te vale la cuota, mucha plata, versus alquilar. Entonces digamos que eso puede funcionar. ¿Cuáles propiedades sí puedes comprar? Como las que dice Seba. Propiedades en donde no tengas un retorno del punto 5, del punto 4, sino que tengas un retorno un poco más alto. Que en la oportunidad inmobiliaria hemos tenido propiedades, por ejemplo, como en la Riviera, una parte de estudio de 57 metros en 390 millones aquí en Medellín, que renta 5 millones de pesos mensuales. Entonces imagínense, ese tipo de oportunidades son las que nosotros les queremos dar para que ustedes vayan aprovechando. Bueno, la segunda es, ¿ustedes prefieren ceder los derechos cuando se compra o es mejor escriturar y esperar una mayor valorización? Muy buena pregunta y también depende, qué pena que tenemos antes de caballo de batalla, pero depende. En un proyecto BIS, por ejemplo, una vivienda de interés social, estas viviendas cuando se compran tienen un tope por parte del gobierno. La constructora no te los puede vender en más de $150 en ciudades como Medellín. Supongamos que son 200 millones de pesos. Así tú lo vendas hoy o mañana o el próximo año vale 200 millones de pesos. ¿Sí? No va a valorizar hasta después de entregado. En ese tipo de inmuebles es mejor esperar. En inmuebles tradicionales, los famosos inmuebles nobles, que son inmuebles por encima de valor, normalmente los precios cambian por dinámica de mercado. La constructora los cambia por lista de precios, porque aumentó el dólar, porque cambió el año, porque Z, porque se está vendiendo muy bien, entonces lo va a subir. Esos inmuebles normalmente valorizan cada mes, cada año valorizan promedio al pico. ¿Cierto? Hay personas para las cuales tiene más sentido vender antes de entrega. Ventaja de vender antes de la entrega. Te ahorras gastos de escrituración, te ahorras energías del acabado, tener que pagar administración, tener que conectar servicios, ¿cierto? Y está el tema tributario, que es muy importante, porque cuando tú escrituras un apartamento y lo vendes, después de que te lo entregan, lo vendes antes de unos 2 años, te quieres ver cómo está quedando la norma nuevamente, tienes unos tarifas diferentes de ganancias ocasionales o renta. Entonces, ese aspecto es importante tener en cuenta, ¿cierto? Pero también hablamos de depende. Si el proyecto tuyo tiene, por ejemplo, unas piscinas, una vía que te va a quedar un par de años, o tiene de pronto mucha oferta inmobiliaria cercana, posiblemente sea mejor esperar la venta, ¿cierto? Ahí es donde vamos que no existe una respuesta única. Eso es parte de nuestra asesoría, cuando nos intentamos asesorar a los clientes, hablamos de todos estos detalles y ya miramos el caso específico que cada uno para mirar si es mejor vender en cierta época o esperar. Perfecto, sí. Para complementar, lo que dice Sebas es, simplemente hay que mirar todas las condiciones de tu inmueble para tomar la decisión. Es válido venderlo en sesión y es válido esperar y venderlo después, dependiendo de todas las condiciones de mercado que nos acabo de decir. La otra es, ¿cómo puede ser el proceso para verificar la buena procedencia de una constructora y comprar sobre planos con algo menos de riesgo considerando lo que ha pasado con las constructoras? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Es decir, el mercado inmobiliario de Colombia es un mercado bastante sano, ¿cierto? Lo que pasa es que la pandemia ha golpeado a muchas constructoras, entonces, cuando tú compras una propiedad sobre planos, tienes que tener en cuenta varios factores. Lo primero, obviamente, pues, escogerlo, los temas macros, la zona, lo general, ¿cierto? Que el municipio te dé comodidad, ¿cierto? Después de que tú escogiste el municipio, ya vas a escoger qué proyecto y qué constructora, ¿cierto? Lo ya vas a comprarle a constructoras reconocidas, que tengan buena trayectoria y que tengan experiencia en los apartamentos que están construyendo. ¿A qué voy con eso? Hay constructoras expertas en construir penthouse, estrato 7, pero no viste, que no saben vender apartamentos baratos, y viceversa, hay constructoras expertas vendiendo apartamentos baratos que no tienen ni idea
de lo que es venderlo un nicho diferente. O sea, uno tiene ni idea de hostelería, o son muy buenas en Antioquia y son malas en Bogotá, ¿cierto? Entonces, eso te parte de la viabilidad constructora. Y muy importante, hay dos figuras claves, lo que es la fiduciaria y lo que es el banco constructor. La famosa fiduciaria o fiducia, que es, normalmente son bancos, ¿cierto? Con unas reservas bancarias grandes. Ellos lo que hacen es que ellos salvaguardan todos los recursos de construcción, ¿cierto? Es decir, cuando tú compras, tú verdaderamente le das la plata a la fiduciaria, que eso está en un fondo, ¿cierto? El fondo es el fondo allá del proyecto, supongamos, permitir, ¿cierto? Y cada vez que tú vas pagando, tú le das la plata a la fiduciaria. La fiduciaria se va a encargar de salvaguardar sus recursos, ¿cierto? Solamente cuando la constructora demostró que llegó al punto de equilibrio, que es vender normalmente el 80% de los inmuebles, que ya es propietaria del lote, que todo está saneado, que todo está ok, empieza a desembolsar la plata, y eso que la desembolsa gradualmente, ¿cierto? No de una letra. Exactamente. Entonces el tema del crédito constructor, ¿cierto? Normalmente uno cuando compra un apartamento paga el 30% de cuota inicial. Si es el 30% a 30 meses, quiere decir que yo cada mes pago el 1% del valor del apartamento, ¿cierto? Supongamos en un año, ¿cuánto he pagado? El 12% del valor del inmueble. Entonces, normalmente cuando un proyecto arranca su construcción, el valor total de lo que ha recibido la constructora es muy poco, ¿cierto? La mayor cantidad de recursos salen del banco constructor, normalmente son bancos grandes, Banco Colombia, La Vivienda, Banco de Bogotá, bancos así. El banco es quien le presta el dinero a la constructora para construir. Y obviamente, si algo sabemos es que los bancos no están en el negocio de tener plata. Los bancos van a estudiar muy bien todo el aspecto legal del lote, el aspecto legal de la constructora y el aspecto financiero. Entonces ahí tienes como tres cosas que empiezan a jugar y entre ellos el respaldo, ¿cierto? Obviamente toda inversión tiene cierto límite de riesgo, pero de esta forma uno la va mitigando, ¿cierto? Escogiendo una buena constructora que sea con fiduciaria completa y que el proyecto tenga banco constructor. Sebas, ¿y si el proyecto no tiene fiducia? ¿Vos qué decís ahí? Muy buena pregunta. Eso depende, ¿cierto? Eso depende del perfil de riesgo. Nosotros en Oportunidad Inmobiliaria no recomendamos ese tipo de inversión y no trabajamos con ese tipo de inversiones. Pero inversionistas ya con mucha experiencia, mucha caja, que pueden arriesgar más. Recuerden que en la vida todo es un equilibrio, ¿cierto? Si yo quiero más rentabilidad, normalmente tengo mayor riesgo. Claro. Pero la recomendación para los clientes nuestros y para las inversiones que nosotros hacemos es trabajar con unas inversiones un poquitico más moderadas, pero que estén con más seguridad y con menos riesgo. Súper bien. Acá había una muy similar a la de las fiducias. Los rendimientos que se generan en las fiducias son para la constructora o cómo se manejan. Esa es una muy buena pregunta. Y eso también depende, ¿cierto? Hay que mirar con cada contrato de cada constructora, especifica ciertos parámetros. Normalmente cuando el proyecto se construye y se lleva a cabo, los rendimientos son de la constructora, ¿cierto? Porque realmente simplemente tiene ahí como una garantía. Y cuando por alguna razón, ¿cierto? El proyecto lo resisten, que supongamos, iban a construir 400 apartamentos, pero solo lograron vender 200. El proyecto no es viable comercialmente construirlo. Supongamos la fiduciaria del proyecto del Banco Colombia, que es hipotético, Banco Colombia va a llamar a cada propietario a decirles que le va a dar dinero y ahí los rendimientos, y son de propietario, les den dinero con su rendimiento. Ahí para resumir entonces esa parte de Sebas, depende, ¿cierto? Depende y los rendimientos pueden ser o de la constructora o al final, si el proyecto se desiste y hay algunas eventualidades, le devuelven al inversionista, digámoslo así, con los réditos que tuvo el dinero mientras los entregó. Vamos a hablar del último mito, que es, ya para cerrar, nuestros 5 mitos súper importantes, que los bienes raíces son una inversión a corto plazo. Ese es un pensamiento que a veces todos queremos la plata rápidamente, que queremos un retorno de inversión a un año, que queremos un retorno de inversión supremamente rápido. Y las inversiones en bienes raíces son a largo plazo. Las inversiones en bienes raíces no se pueden mirar para mañana, para dentro de unos meses. Nosotros debemos, sobre todo en ciertos proyectos puntuales y ciertas inversiones conservadoras, como nosotros les estamos contando, con algo más de seguridad a la hora de tener ese retorno, siempre les invitamos a pensar en un más largo plazo, ¿cierto? No querer todo en esa inmediatez. Hay muchos negocios de oportunidad que se puede aprovechar, pero en el normal de los casos, nosotros debemos de pensar es a más largo plazo. Y de ahí construir con nuestra educación en inversión de bienes raíces una estrategia a más largo plazo para llegar de ese punto A ese punto B donde nosotros queremos llegar a través de todas estas cositas que nosotros les estamos planteando, llegar allá y construir ese patrimonio en propiedad inmobiliaria, ese patrimonio que te permita vivir con unos ingresos pasivos, que te permita tener una tranquilidad de alguna manera en tu vida. Estos son estos 5 tips que les entregamos hoy en estos mitos que estamos rompiendo. El primero, solo los ricos pueden invertir en bienes raíces. Y les contamos brevemente que no solo los ricos lo pueden hacer, tenemos muchas estrategias y técnicas para lograrlo.
Nos juntamos, una de ellas súper importante, nos juntamos, hacemos un plan financiero y ahorramos. Todo este tipo de cosas nos pueden llevar, y no solo los ricos lo pueden comprar, también el fondo del ahorro, bueno, tenemos varias cosas. No tengo dinero para comprar una casa, entonces yo nunca la voy a tener. Pues no, eso tampoco. Hay muchas formas de conseguirlo, hay formas de encontrarlo, tenemos los subsidios, tenemos los créditos hipotecarios, tenemos unirnos entre varios, tenemos comprar a plano, las sesiones que son súper chéveres. La ubicación es lo único que importa. Ubicación es lo único que importa. Como lo explicaba Sebas, no es lo único que importa. Hay muchas otras condiciones del apartamento que debemos, o de la propiedad que debemos de analizar. Es súper importante eso. El mercado inmobiliario es difícil de entender, muchachos. Educación. Necesitamos educación en este tema de los raíces. Chupar rueda, pegarnos en de varias cuentas. Les recomendamos la nuestra, que vamos a cada vez a mejorar nuestro contenido. Cada vez estamos dando más contenido de valor para ustedes. Y ese chupar rueda les va a dar estos tipsitos y muchos otros más para invertir en estas propiedades que les pueden ayudar a construir esa libertad financiera que todos perseguimos. Los bienes raíces son una inversión a corto plazo, lo último que les conté. No tajante, digo yo, porque realmente es a más largo plazo que debemos de pensar, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que se suscriban, por favor, a nuestro canal, que le den cliccito ahí en seguir, en la campanita, para que se enteren de nosotros y nos sigan y estén más pendientes de todo lo que les estamos contando. Este contenido es de muy buen valor. Estos tipsitos, estoy seguro que si ustedes los anotaron, que si ustedes se los llevan, les van a dejar con muchas preguntas, pero también les van a abrir puertas y les van a dar luces y les van a hacer clic a la hora de invertir. Les agradecemos mucho. Terminamos hoy nuestro live o tenemos más preguntas. Tenemos preguntas. Vamos a las preguntas, claro que sí. ¿Ya se normalizó la situación del subsidio? Más o menos. Ya está como empezando otra vez con el tema de mi casa ya. Eso, normalmente cuando hay cambios gubernamentales o cuando hay cambios, sobre todo de años, ¿cierto? Hay como cierto revuelo, entonces hay ciertas cajas o ciertos recursos del sector público-privado que empiezan como a, ¿cómo decirlo? Como a asignar. Normalmente enero es un mes como un poquito neurálgico, pero la mayoría de las cajas de compensaciones tienen como todo muy ajustado, ¿cierto? Y los bancos, porque existen subsidios de caja de compensación y de bancos, los bancos ya están empezando como a normalizar los temas. ¿Cómo es la proyección de las tasas de interés para este año? Muy buena pregunta. Desde el año pasado, finales, las tasas de interés empezaron ya a proyectarse para empezar a bajar. Van a empezar a bajar gradualmente, pues la economía no es como uno que se mueve rápidamente. La economía normalmente es más demorada, es más como, pues no todo tiene cierta latencia en estos aspectos. Entonces se proyecta que para el próximo año mediados ya estén las tasas de interés muy bajos, muy interesantes, pero va a bajar gradualmente. Y ahí es el tip que nosotros les digo. Este tema de no te dé miedo, invierte, aprovecha la oportunidad, toma ese crédito hoy, obviamente a través de unos aliados financieros que te van a ayudar a encontrar ese mejor crédito que tú puedes tomar para esa propiedad hoy, pero estás invirtiendo con el mercado a la baja, con precios mucho más atractivos, precios económicos que hay hoy de las propiedades, que ese tema de valorización te va a ayudar a contrarrestar esa tasa que tienes hoy un poco más alta, pero en el corto plazo, como nos está hablando Sebas, se prevé que va a bajar esa tasa. Cuando baja esa tasa, el tip que te damos hoy, vendes tu cartera, se la vendes a un banco, que te la compre a una tasa menor, y así te bajas los intereses a como esté la tasa del mercado a la baja. Eso es como para que lo tengan ahí presente. Nos dicen, ¿cómo ven el panorama del mercado inmobiliario en el Oriente Antioqueño? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Es muy buena pregunta. El Oriente Porque estamos Antioqueño, llenos de buenas preguntas. Qué buenos los que están Qué público participando, que qué tenemos, buen sí. público. Eso me gusta. el Oriente Antioqueño es la zona con más desarrollo inmobiliario y más desarrollo urbanístico en Antioquia, ¿cierto? De hecho, que en el 2021-2022 se dio un boom muy alto y sobre todo hay un artículo muy particular que no recuerdo qué fecha salió del túnel de Oriente. El túnel de Oriente, creo que lo mismo pasado a principios. El tránsito que tenía el túnel de Oriente en 2022 finales es el que tienen proyectado para el 2030, o sea, la cantidad de volumen de carros. Y principalmente está jalonado con temas de desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Que no ya se va para Río Negro, para La Veja, para el Retiro. Ya uno se va en semana, uno antes de una semana y me encontraba que todo estaba despejado. Y ahorita se está viendo lo que es en la ciudad, que solo está con condiciones, cosas así, pero hay un desarrollo muy alto. Y hay mucha gente que en pandemia compró ya por el tema del teletrabajo. Entonces hay como dos vertientes. Uno, mucha gente compró por teletrabajo, pero está volviendo a retornar a trabajar normalmente aquí. Entonces hay gente que se está viniendo y hay gente que se está yendo para allá, ¿cierto? Entonces, y también hay una zona muy interesante de mucho desarrollo, pero también el Oriente Pequeño tiene mucho inversionista, ¿cierto? Tanto extranjero como nacional. De ciertas zonas de Río Negro, ciertas zonas de Retiro y de La Ceja se han estado valorizando de formas muy interesantes con un mercado que no necesariamente es el mercado de Medellín, sino que es un mercado del extranjero, ¿cierto? Entonces tiene ciertas dinámicas.
Hay que invertir, es un poco diferente de inversión, pero hay que saber invertir allá, como simplemente tiro el dardo y invierte en cualquier parte. Cualquier proyecto, exacto. Correcto. Nosotros tenemos un proyecto espectacular, de una vez aprovecho la cuña, se llama Viverdi, para que lo miren nuestro perfil, lo miren nuestra página. Es un proyecto en el Oriente que, mejor dicho, tiene de todo. Está súper bien ubicado, buen precio, tenemos una oportunidad de oro ahí con unos precios de locura. Y invertir en el Oriente, como nos dice Sebas, puede ser una muy buena oportunidad. Si sabemos encontrar dónde poner nuestra inversión. Bueno, nos quedan dos preguntas. ¿Dónde puedo pedir una asesoría personalizada? Claro que sí, nos pueden escribir en nuestros canales, nos pueden escribir a través de Instagram, en nuestro direct, les vamos a contestar y vamos a agendar con ustedes esa asesoría para poder ampliar toda esta información que les dimos hoy. ¿Dónde puedo conocer los proyectos donde puedo invertir? Link en la bio de nosotros, ahí en Instagram encuentran nuestra página web donde tenemos todos nuestros proyectos. Nos pueden escribir también por Instagram si alguno no está dentro de los parámetros que ustedes quieren, también se lo podemos buscar. Cada rato, todos los meses, todas las semanas nos están entrando proyectos nuevos, entonces ahí en el Instagram les avisamos, en nuestra página web también. Danle clic en el link en la bio y ahí encuentran toda la información. Y si no lo encuentran, escríbanos al direct o al WhatsApp y nosotros les ayudamos con toda la info. Correcto. Y para los que de pronto tengan dudas, que de pronto ni siquiera sepan por dónde empezar, nos pueden de una vez escribir para hacer una cita personalizada, virtual o presencial, si es en línea, obviamente, con uno de los datos que tenemos nosotros, ¿cierto? Muchas gracias a ustedes por participar en este live. Espero les haya gustado, espero sea esta información muy, muy buena para ustedes, de valor. Mañana vamos a tener otro live, mañana va a haber más información que les vamos a compartir. Esto está, mejor dicho, esta semana está caliente, les vamos a dar mucha info que les va a servir para mejorar estas inversiones que ustedes van a hacer en propiedades. Nada más sino agradecerles, gracias Sebas por tu tiempo y nos vemos, gracias.